Este martes 14 de enero te doy la más cordial bienvenida a Platicando en Familia. Mi nombre es Alicia Hernández y me siento verdaderamente complacida de poder estar al aire con todos ustedes. Ya estoy muy bien, muchas gracias por todas las personas que preguntaron por mi salud. Gracias a Dios estoy bien, con mucha energía, con muchas ganas de seguir el programa. Este martes de Derecho Familiar vamos a platicar acerca de la Ley de Libre Convivencia con nuestro colaborador, quien es abogado, especialista en esta materia, con mucha experiencia y una gran trayectoria, el licenciado Guillermo Garrio Saucedo, a quien saludo con mucho gusto, abogado. Bienvenido. Mi querida Alicia, pues no supe que estuviste enferma, pero yo te veo guapérrima y te veo muy bien y te deseo lo mejor, y a todo el auditorio un muy buen año. Muchas gracias, que así sea para usted y para todos, y con esos cumplidos, ¿quién no se levante el ánimo? ¿Verdad? Muchas gracias. Cumplidos, pero bien cumplidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos quienes nos están sintonizando a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio en la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana. A mis queridas y queridos amigos también de Austin, Texas, 95.1 de FM. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias. Cualquier comentario, duda, inquietud que tengan respecto al tema, Ley de Libre Convivencia, pueden comunicarse con nosotros, inclusive si hay alguien que tenga alguna inquietud, puede hacerlo de manera anónima si quiere, o dejando sus datos como ustedes gusten, y puede salir al aire y preguntarle al abogado cuáles son sus inquietudes respecto al tema. Si tú te estás incorporando por primera vez a Platicando en Familia, este es un programa en donde tenemos una interacción muy interesante entre invitados, colaboradores, el tema del día y tu servidora, que intenta y lo hace con mucho gusto darle voz a tus comentarios y hacer una dinámica muy bonita entre tú que nos estás siguiendo en el auto, en casa, en la oficina. Estás trasladándote y tienes todas estas dudas, si quieres saber un poquito más del tema, estamos aquí para apoyarte. 31 22 11 90 son nuestras líneas telefónicas en la ciudad de Guadalajara. Para Austin, Texas, 512 215 4909. Y si nos están siguiendo en algún lugar de la República Mexicana, hay un 01800 727 5420. Otro medio, abogado, muy interesante, por el cual cada vez se suma más auditorio, es www.radiomujer.com.mx. Y ahí en la sala de chat de Platicando en Familia, regístrate y podemos platicar este día respecto a Ley de Libre Convivencia. Chicos, me da mucho gusto estar junto a ustedes. Donají Castro, quien está atenta a tus llamadas. Arturo Cervantes en el control operativo. Chuy Preciado en la asistencia de producción. Rosy Muñoz, quien encabeza este equipo. Alicia Hernández y el abogado Garrio Saucedo. Estamos con mucho gusto para empezar este tema este día acerca de la Ley de Libre Convivencia. Se ha hablado mucho, incluso aquí en Platicando en Familia hemos abordado este tema antes que entrar en vigor, cuando se aprobó la ley. Ha habido dimes y diretes. Polémica, mi querida Alicia. Mucha polémica. Sin embargo, ahora el pasado octubre 31, la Ley de Libre Convivencia pues se presenta como una nueva figura jurídica que permitirá a parejas del mismo sexo establecer ante la ley una relación y compartir derechos como seguro social. Nace la ley propiamente el 1 de noviembre mediante el decreto que se publica en el periódico oficial del Estado. Sí. Y en el artículo transitorio dan 120 días naturales a partir del 1 de noviembre, sí, para que entre en vigor. Entonces habrá que sumarle 3 por 4, 12, esos 120 días, esos 3 meses, y bueno, pues entra esta nueva Ley de Libre Convivencia, que tiene su antecedente inmediato en la Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, sin ser exactamente igual, por supuesto que no es exactamente igual, y sobre todo con las últimas modificaciones que se le realizaron al final de la recta. Esto es cuando ya estaba a punto de aprobarse. A mí me preocupa, por ejemplo, que no se hayan reformado artículos como el capítulo del patrimonio de familia. Para los que nos están escuchando, el patrimonio de familia es una figura jurídica por el cual
todos los integrantes o cualquiera de los integrantes de una familia puede proteger la casa para que no se pueda embargar, para que no se pueda vender, para que no se pueda transmitir bajo ningún medio, el vehículo automotor, la herramienta de la pequeña, de la micro y pequeña industria, nos habla de que este patrimonio de familia protege hasta por 40,000 salarios mínimos, que multiplicado los 40,000 salarios mínimos por el salario mínimo actual, estamos hablando ya de casi 2,700,000 pesos, 2,670,000 y tantos mil pesos, que puede proteger una familia para dormir tranquilo. Ahora bien, ¿por qué lo asocio con la libre convivencia, Alicia? Mi querida Alicia, pues porque se les olvidó modificar el concepto de familia que establece el artículo 778 del Código Civil, que dice que se entiende por familia los unidos por matrimonio. Pues ahí estábamos bien, es la familia tradicional, sí, la familia nuclear. Luego los unidos a través del concubinato, y dicen, entendiéndose por concubinato las personas que han vivido 5 años juntas o 3 años y procreados hijos, y que han vivido además 6 meses en un lugar determinado con el propósito de establecerse. Pero no incorporan ahora esta nueva figura jurídica que es la libre convivencia dentro del patrimonio de familia. Tampoco se adecúa con el concubinato. El concubinato lo dejan intocado, que no hay un capítulo en el Código Civil de concubinato, y ahora en la libre convivencia pues advertimos que tienen obligación de proporcionarse alimentos los convivientes, y en el concubinato los concubinos no tienen obligación de otorgarse alimentos recíprocamente. Entonces dices, bueno, ¿cómo dan un paso doble cuando no han dado el paso primero de regularizar el concubinato y de adecuar la ley de libre convivencia al resto de las figuras o instituciones jurídicas? Ahora, la gente que nos está escuchando y nos pregunta qué es la libre convivencia, yo les diré que es un contrato civil. Que es un contrato, es un acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. Es un acuerdo por el cual 2 o más personas, aquí viene la primera variante con el Código Civil para el Distrito Federal, que ya nomás permite que sean 2 personas. Aquí 2 o más personas deciden asociarse o reunirse para proporcionarse ayuda mutua, ayuda recíproca. Deben de ser mayores de edad, con capacidad de goce y capacidad de ejercicio, es decir, mayores de 18 años. Deben de ser libres de matrimonio, no pueden constituir la libre convivencia quien esté casado, pero no hacen referencia al concubinato, lo dejan por un lado. Ahora bien, sí hay que decir las bondades de esta ley de libre convivencia, porque ahora ya pueden tener derecho a la seguridad pública, a la seguridad social, como es Instituto Mexicano de Seguro Social, ISSSTE. Tienen derecho a heredar ahora, Alicia, con la ley de libre convivencia, pero no te dan las reglas de cómo van a heredar, en dónde va a estar el apartado para heredar. Si nosotros nos vamos a la ley del civil, pues hay un orden y una prelación en su articulado, y te dice quiénes tienen derecho para heredar. Abogado, vamos a nuestra primera pausa, no sin antes invitar al público a que se incorpore y nos llame ante cualquier duda de la ley, porque estamos en un buen momento para aclarar nuestras inquietudes, qué impactos, qué beneficios, ya nos comenta el abogado. Vamos a nuestra primera pausa de Platicando en Familia, no tardamos, quédate en Radio Mujer. Estamos de regreso en Platicando en Familia, este martes de Derecho Familiar, en donde tocamos un tema muy interesante para la comunidad de Jalisco. Hablamos de la ley de libre convivencia con nuestro colaborador, nuestro querido invitado, el abogado Guillermo Garrio Saucedo, que nos está hablando de una manera muy explícita, nos está desmenuzando cuáles han sido y cuáles son las virtudes, los beneficios, el impacto que esta ley va a generar ante la sociedad, que es lo más importante. También nos está explicando cuáles han sido esas omisiones o estas confusiones en las que nos podemos ver inmersos
al querer llevar a la práctica esta ley, quiero hacer un breve paréntesis para agradecer a mi querida Rosy Muñoz estos días que estuvo cubriéndome con tanto trabajo encima y con tan buena voluntad y tanto gusto. Rosy, ya sabes que te quiero muchísimo, te valoro y te reconozco por esta labor de cubrirme con todo tu cariño. Te quiero, Rosy Muñoz. Abogado, ya hablábamos. Estamos, antes de irnos al corte, nos estaba mencionando que puede generar confusión la ley cuando se presenta de una manera diferente, cuando se puede llegar a interpretar de manera diferente, en donde aquí en la ley que se establece en Jalisco nos habla de 2 o más personas, a diferencia que en el Distrito Federal, que habla de 2 personas. Única y exclusivamente, que no, bueno, pues daba una cierta seguridad jurídica, porque acá, bueno, pues alguno puede pensar que asociándolo al sexo como la poligamia, ¿verdad? Sí. Como que de 2 o más personas, ¿no? Sí. Como clarificarlo, ¿no? Así es. Esto me llamó la atención, yo lo comenté en su momento, dije que no era conveniente, bueno, pues así lo decidieron, le están dando aquí un espíritu de ayuda recíproca y tratando de quitar en lo más posible la cuestión relativa al sexo. Pero esto nace precisamente para las parejas en el Distrito Federal, con preferencias ya sean homosexuales o lesbianas, y vamos diciéndolo claramente. Aquí le quisieron dar otra connotación para que se viera por parte de la sociedad conservadora con mejores ojos, y le pusieron unas restricciones que no existen en el Distrito Federal, como es el hecho de no poder adoptar, que en un momento dado, bueno, pues a lo mejor hasta es violatorio de derechos humanos e inconstitucional, pero eso ya sería tema de otra charla. ¿Eso sería una restricción en un momento dado de esta ley? Por supuesto, esa es una de las restricciones, tanto lo de que no pueden adoptar en modalidad plena, pues por supuesto, para la modalidad plena se requiere que estén casados. Quiero darles la información que ya Jalisco tuvo el primer matrimonio en Jalisco, casados por un oficial del Registro Civil del Estado de Jalisco, entre personas del mismo sexo. Sí. Tuvieron que recurrir a la demanda de amparo para que un tribunal federal les concediera la protección y ordenara al oficial del Registro Civil y al Sistema Integral para el Desarrollo de Familia las pláticas prematrimoniales, que son requisito indispensable, nosotros decimos sine qua non, para poder celebrar el acto jurídico del matrimonio. Entonces, bueno, pues ahí también van a encontrar otra restricción, porque en la adopción plena se establece claramente que es que pueden adoptar aquellos que tengan más de 5 años casados, un hombre y una mujer casados entre sí. Por lo tanto, esa disposición de un hombre y una mujer tendrá que ser combatida también, si es que lo van a hacer, a través de una demanda de amparo, si es que pretenden adoptar, pero tampoco permiten adoptar bajo la figura de la adopción simple. Explico, la adopción plena, el que se adopta ingresa con los padres como si fuera un hijo consanguíneo, como un hijo biológico. Desde luego que en la adopción simple no es necesario los 5 años, no es necesario estar casado, y únicamente nace relación de parentesco entre el padre adoptante o la madre adoptante y el adoptado. En la adopción simple sí se puede revocar, la adopción plena no es revocable. Y aquí en esta nueva ley se establece de manera específica que no pueden adoptar bajo ninguna de las dos modalidades, ni por adopción plena ni por adopción simple, lo cual también es discriminatorio y también violatorio de los derechos humanos. Por lo tanto, podrán tener la puerta abierta para poder combatir esa disposición legal. En otros estados, por supuesto que sí se permite la adopción. Aquí tajantemente se dijo que no se permitía en la adopción plena ni la adopción simple. Tampoco pueden tener en custodia un hijo que no sea hijo de los convivientes. Si es un hijo de los convivientes, pues claro que sí pueden tener en custodia, pero es otra de las restricciones que encontramos en esta nueva ley de libre convivencia. Alicia. Como todos tenemos derechos y obligaciones, ¿qué implicaciones va a tener al respecto esta nueva ley? Pues los establece muy claramente. Vamos, respecto del régimen patrimonial, dice que el hecho de celebrar un contrato de libre convivencia no se forma un patrimonio,
para que se entienda mejor. Si yo me caso y guardo silencio en Jalisco, se entiende que yo formo un patrimonio con mi esposa denominado de sociedad legal. Es un patrimonio económico diferente al que yo llevaba antes de casarme. Si yo antes de casarme tenía una casa y luego contraigo matrimonio y adquiero otra casa, esa casa que se adquiere durante el matrimonio por compra de cualquiera de los cónyuges pertenece a los dos independientemente de quién la haya comprado, pero los bienes adquiridos antes de casarme no ingresan a ese nuevo patrimonio de la sociedad legal. En la ley de libre convivencia dice que no se crea patrimonio alguno, pero en el artículo 10, en el 11, dice que las partes sí pueden constituir un patrimonio común, como el de sociedad legal o sociedad conyugal, mediante los instrumentos aplicables a la legislación civil. ¿Cuáles son los instrumentos aplicables a la legislación civil? Pues encontramos que se puede constituir separación de bienes parcial, es decir, lo que yo voy adquiriendo durante mi matrimonio, el 80% es mío y el 20% constituimos un patrimonio conjunto. Se puede en la ley de libre convivencia ante el notario público, porque este contrato se celebra ante un notario público. Yo no sé por qué no dejaron también abierta la puerta que se pudiera celebrar ante el oficial del registro civil o ante un juez de lo familiar, como en otros estados sí se permite, pero aquí se limitó única y exclusivamente ante notarios públicos. Y hay que presentar al momento de constituir el acta de nacimiento, la credencial de identificación, que podrá ser pasaporte, credencial de elector, y como repito, que sean mayores de edad y con capacidad de goce y de ejercicio. Sí. Volvemos a los derechos y obligaciones. Genera el deber de proporcionarse alimentos, eso está bueno. Pero bueno, si son 6 los que se asociaron, los 6 tienen obligación de otorgarse recíprocamente alimentos. ¿Cómo se marca qué cuantía es el pago de alimentos? Bueno, pues aquí nos tenemos que remitir supletoriamente al Código Civil y dice que conforme a las posibilidades del deudor y necesidades del acreedor. Voy a poner un ejemplo. Deciden asociarse Juan y Pedro. Juan es el que trabaja, Juan es el proveedor económico y Pedro es el que cuida el hogar, la administración del hogar. Entonces, si Juan es el que trabaja, es el que tendrá la obligación de proporcionarle alimentos a Pedro, si nos está remitiendo a la ley al Código Civil como supletorio. Pero hay una serie de lagunas que vamos a ver cómo se van a interpretar cuando sean 6 o 7 o 8, no ponen límite. Cuando 2 o más personas, somos 80 amigos de un club y decidimos asociarnos y ahora que nos den servicio social. Por eso considero que el que se haya señalado de 2 o más personas puede implicar una serie de inconveniencias jurídicas que para qué me pongo a platicar. Terribles, no sé cómo las podrá solucionar en este caso el juez de lo familiar. Para tener implicaciones, digo, muy graves, ¿no? Porque si lo dejamos a la interpretación, entonces puede haber quien esté estudiando de una manera completamente distorsionado lo que... El artículo 13 luego nos dice, las partes tienen derecho a heredar recíprocamente por sucesión legítima, pero con un gran vacío. A ver, ¿en qué orden? Si vemos, hay un orden en los artículos del Código Civil y dice quiénes tienen derecho a heredar. Si comparece a una herencia de Juan casado con María, 3 hijos, y esos hijos, si es sucesión legítima, hay nietos, los nietos ya no heredan. Heredarían solamente en caso de que hubiera muerto el papá por estirpe. Pero acá no dice cómo se van a aplicar estas reglas. Dejan otra gran laguna, mi querida Alicia. Vamos a otra pausa. En el Inter vamos a invitarte a que te comuniques con nosotros si tienes alguna duda y nos saludes. Quédate en Radio Mujer, en Platicando en Familia. Cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos y te invito a que te comuniques con nosotros al 31 22 11 90 o 36 47 18 83 y nos dejes saber
¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que te ha generado la ley de libre convivencia? Si estamos realmente bien informados. Ya el abogado nos está dando toda una explicación acerca de estas virtudes, bondades, beneficios, tanto así como las omisiones, las lagunas y todo aquello que ha quedado pues no tan claro y va a llevarse a cabo a través de las interpretaciones de la persona que lo ejerza. Quiero hacerte una mención, quiero informarte de algo pues muy bonito, porque finalmente cuando somos todos seres románticos, somos personas que nos inspiramos y generalmente la música para todos es algo que pues no lo podemos hacer a un lado. Y te quiero platicar que bueno, así como los compositores son creadores de la música, que día con día nos acompaña, nos alegra y contacta con cada una de las emociones humanas. Este enero 15 vamos a celebrar el Día del Compositor y agradecemos a estos talentosos seres humanos que nos hacen vibrar y nos enriquecen nuestra cultura, porque inclusive aquí en nuestro país cada estado tiene sus compositores característicos que nos han dejado y nos siguen dejando a través de las generaciones, pues muchísimo, nos nutren el alma. Un Paco Padilla, que no podemos dejar de Paco, mencionarlo, ¿verdad? Amigo jalisciense, quien hace contacto con las raíces y la cultura popular de una manera muy elegante, muy alegre, muy real, muy bonita. Bueno, así como él y como tantos, pues a ellos muchas gracias por compartir su talento, sus emociones, y definitivamente la vida no sería igual sin la música y sin los compositores. Yo en casa tengo un músico, entonces cuando toca nos alegra a todos. Y yo creo que en todas las familias siempre hay una persona que llega a plasmarnos y a componer, ya sea con la letra o con la música, y nos alegra el alma y nos alegra las fiestas. Felicidades este próximo 15 de enero, Día del Compositor. Abogado, regresando al tema que nos acontece esta tarde, estamos platicando en familia con el abogado Guillermo Saucedo Ogarrio Saucedo acerca de la ley de libre convivencia, y ya nos estaba explicando de manera muy explícita acerca de la cuestión para heredar. Me gustaría poner ejemplos para que la gente perfectamente comprenda el mensaje de lo que estoy diciendo. Vamos a suponer, la ley en el Código Civil establece claramente, en el artículo 2941, que la concubina o el concubinario tienen derecho a heredar siempre y cuando hayan vivido 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte del autor de la sucesión juntos, ambos libres de matrimonio, o 3 años cuando procrearon hijos, que no exista más de una concubina o concubinario. Si tenía varias concubinas o varios concubinarios, no hereda. Pero luego también establece en ese artículo que va a heredar igual como hereda la cónyuge o el cónyuge, en su caso, no distingue sexo. ¿Cómo hereda el cónyuge? Vamos a suponer que es un matrimonio, Juan y María. Juan fallece, María tiene 3 hijos, María tendrá derecho a heredar en esa sucesión. La ley dice que sí, que va a heredar una porción hereditaria igual que cada hijo, siempre y cuando no tenga bienes. Si María tiene bienes, queda excluida de la sucesión. Pero todas esas reglas nos las da el Código Civil. Aquí en el artículo 13 dice: las partes de la ley de libre convivencia tienen derecho a heredar recíprocamente por sucesión legítima, pero no nos da las pautas de cómo van a heredar, de tal suerte que el mismo ejemplo que acabo de poner ahora lo vamos a traer aquí, en el sentido de que uno de los convivientes tenía hijos, y entonces fallece ese conviviente, tiene derecho a heredar, conforme al artículo 13, el conviviente con el cual vivía, con el cual se asoció. Pero ¿quién tiene más derecho, el hijo o el conviviente? No lo expresa esta nueva ley, no te dice dónde lo vamos a colocar, si va a heredar como si fuese un cónyuge, si va a heredar como si fuese un concubinato. Quedó una laguna, pero yo no diría laguna, diría un océano. ¿Estás de acuerdo? Claro, esto va a ser un relajo en el momento de una sucesión legítima, que comparece el conviviente a reclamar derechos hereditarios, y comparece el hijo y le dice: no, espérate, yo tengo más derechos. No, yo, bueno, entonces no se aclaró cuál sería la forma de heredar
por parte de los convivientes, un error gravísimo. Y también por lo que ve a la tutela en el estado de interdicción. El estado de interdicción es cuando una persona pierde su capacidad mental y se le declara el estado de interdicción por un juez de lo familiar, una vez que es examinado por 3 peritos en 2 ocasiones. También existe la tutela voluntaria. Cuando yo acudo ante un notario y le digo al notario, o acudo ante el juez y le digo, yo designo como tutor voluntario, en caso de que yo quedara estar mal de la cabeza en el futuro, pues a Juan Pérez, mi compadre. Y la ley lo permite, sí, esa tutela voluntaria. Aquí se habla de que el conviviente, lo voy a leer, sí, abogado. Dice, las partes, cuando una de las partes sea declarada en estado de interdicción de acuerdo con la legislación civil, la otra o alguna de las partes, son 10, ¿cuál de ellas será llamada a desempeñar la tutela? Bueno, no establece quién, cuándo, ni cómo, alguna, la otra o alguna de las partes, aplicándose al efecto las reglas en materia de tutela legítima del mayor incapacitado. Las reglas en materia de tutela legítima establece que si está casado, el cónyuge que queda... que no se le declaró el estado de interdicción, el diverso cónyuge, es el que ejerce forzosamente la tutela legítima. Pero ojo, yo hablé de una tutela voluntaria y tampoco lo establece aquí. ¿Qué pasa en el caso de tutela voluntaria? Cuando una de las partes dice, no, yo no quiero que mi asociado vaya a ejercer la tutela. Aquí dice que será esa la tutela y no hace mención de la tutela voluntaria, que es otra omisión por parte de esta nueva ley. Oiga, abogado, a mí me gustaría mucho, ya que nos escuchan en Austin, Texas, y más allá de las fronteras de México, saber, amigos, amigas que están en Austin, ¿cómo se maneja este tema en su entidad? ¿Cómo lo viven ustedes y cómo las leyes lo interpretan? Si tienen algún caso que compartir, nos encantaría que nos retroalimentaran, porque finalmente somos paisanos, finalmente estamos enlazados y hermanados a través de esta estación de radio y nos gustaría mucho saber ustedes cómo, ya que escuchan lo que está pasando en Jalisco en materia familiar, en materia de derecho familiar, qué es lo que pasa en los Estados Unidos, particularmente en Austin, Texas. Si alguno de ustedes nos comparte, nos va a dar mucho gusto para saber en estos breves espacios que nos separan, cuánta diferencia hay en la aplicación y en la elaboración de las leyes. No, y aquí qué interesante. Podríamos hacer el antecedente de España. ¿Por qué digo de España? Porque nuestra legislación tiene sus antecedentes en la legislación francesa y en la legislación española. En España, pues todos sabemos que primero se regularon las relaciones entre homosexuales y lesbianas. Estoy hablando en la región, en Aragón, y estoy también en Barcelona. Los catalanes tienen una ley que regula desde los años 90 las relaciones entre homosexuales y lesbianas. Pero ojo, en España se incorpora el matrimonio, ya a la República Española, a toda España hay matrimonios entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, creo que esto ya pasa a un segundo término. Totalmente. Como en el Distrito Federal, bueno, sabemos que ahí también se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y excepcionalmente en los casos que se combate a través del amparo podrá permitirse en el resto de las entidades federativas. Pero ¿qué va a pasar? A ver, con esta regulación, ¿vamos a quedar en pañales como está actualmente o se va a modificar? Creo que el primer paso está dado y es muy bueno. Yo aplaudo. La lucha no se conquista, en Roma no se conquistó en un día. Esto es paulatino. Cuando yo les comentaba a mis alumnos que el divorcio en el Código Civil francés, en el Código Civil de Napoleón, una persona de 40 años para divorciarse, si era mujer, requería del permiso, de la autorización del papá y de la mamá, no entendían el por qué. Bueno, pues es que la mujer, cuando estaba bajo el cuidado del papá y de la mamá, aún siendo mayor de edad, estaba bajo la tutela del papá y la mamá, y para casarse ocupaba el permiso del papá y la mamá, y por lo tanto para divorciarse lo incluían porque volvía al seno de la familia y le costaba al papá y a la mamá el que la hija divorciada volviera divorciada
bajo la tutela de papá y mamá. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque vemos cómo el derecho es dinámico, es cambiante, es evolutivo y no es estático, no es inamovible. Y entonces lo que antes lo veíamos con malos ojos, ahora es algo ordinario. Abogado, lo invito a que vayamos a una pausa. Vamos a nuestra tercera pausa cuando son las 4 de la tarde con 44 minutos. Quédate en Platicando en Familias de Radio Mujer. Ya regresamos con la Ley de Libre Convivencia. De la tarde con 49 minutos, te quiero invitar a un evento muy bonito, pues estamos en enero, pero febrero es el mes del amor y Radio Mujer te tiene un evento muy bonito, Amor Consentido, que se llevará a cabo el sábado 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana, ya sabes, en el Salón de Eventos Expo Guadalajara. Entrega, compromiso, fidelidad, ¿qué es el amor? Pues Radio Mujer trae para ti uno de los eventos más esperados del año, Amor Consentido, en un ciclo de conferencias para reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones de pareja. Ya sabes, con nuestros queridos colaboradores, mis compañeras y mis compañeros tan talentosos que nos tienen al pendiente de estos temas como Alicia Soltero, Blanca Mercado, Rolando Peña y el doctor José María Echegaray, quienes, bueno, te van a llevar a vivir este amor consentido, lo vas a vivir y tómalo en cuenta, ve apartando la fecha porque las conferencias están muy interesantes y vamos a tener el gusto de poder convivir contigo que nos escuchas amablemente tarde con tarde. Amor Consentido, sábado 8 de febrero, 9 de la mañana, Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Ahí te vamos a esperar, es entrada libre. Tenemos una llamada interesante porque ya usted y yo, abogado Guillermo Garrio Saucedo, estábamos platicando acerca del concubinato. Yo en un corte le pregunté que si las personas que vivían bajo el concubinato se iban a beneficiar por esta ley. Sin embargo, una persona de manera anónima nos deja un comentario, nos dice, tengo pareja desde el 2008, pero cada quien duerme en su casa. ¿Qué derechos tengo? Si quiere tener derechos, puede constituirse el contrato de libre convivencia y entonces ya tiene todos los derechos a heredar, derecho a alimentos recíprocos, ayuda mutua, prestaciones sociales, que lo voy a tocar ese punto un poquito más adelante, si nos queda tiempo. Pero el hecho de que viva cada uno en casa diferente, ni siquiera se le da calidad de concubinato, porque el concubinato, por ejemplo, para heredar, dijimos que se ocupaba vivir los 5 años que precedieron a la muerte del autor de la sucesión juntos, o 3 años si procrearon hijos, para que tengan derecho a alimentos, en el mismo caso las personas, la concubina y el concubinario, cuando uno de ellos muere, la ley establece que tendrá derecho a alimentos la concubina o concubinario que sobrevivió, siempre y cuando haya vivido 5 años que precedieron a la muerte del autor de la sucesión, o haber procreado hijos. Ya no son los 3 años, tenían viviendo 1 año, pero ya habían procreado un hijo, ya tiene derecho a reclamar alimentos, en este caso la concubina, la sucesión intestada a bienes de el concubinario. Perfectamente, o a la inversa, porque el otorgarse alimentos es un derecho recíproco. Pero ojo, en vida los concubinos no tienen obligación de proporcionarse alimentos. Esa es una desventaja ante esta nueva ley de libre convivencia, que sí nace el derecho de los convivientes a otorgarse alimentos recíprocamente. También aquí vuelvo a lo que te dije hace un momento, Alicia, hay un terrible laguna, porque si hay acreedores alimentarios y hijos, ¿quiénes tendrán derecho primero? Los hermanos, los hijos, los asociados. No establece el orden por el cual deberán pagarse los alimentos en el caso del conviviente. Eso es grave porque meten una confusión terrible, en este caso al órgano jurisdiccional, al juez de lo familiar, al momento de aplicar la ley. ¿Qué piensa la juventud en la universidad? Que esté estudiando leyes, que esté estudiando esta formidable carrera, ¿qué piensa de este tipo de leyes, como la ley de libre convivencia? Los muchachos son muy abiertos, yo podría asegurar que más del 70% están totalmente de acuerdo en la regulación de las consecuencias jurídicas de personas que deciden asociarse para ayudarse mutua o recíprocamente. Lo ven con muy buenos ojos, y dije un 80%, podrá ser un poco más, porque siempre hay diferencias de opiniones. Hay gente que dice, bueno, pues
pues a lo mejor esta figura jurídica no va a servir para nada y lo único que va a hacer a crear es una gran caos, una gran confusión jurídica. Antes de que se nos vaya a terminar el programa, Alicia, yo quería comentar que las partes ya tienen el derecho, están legitimadas para reclamar prestaciones como son pensiones, prestaciones sociales o otros análogos. El problema es que si son varios, ¿cómo van a reclamar? A todos les va a tocar un porcentaje. Cuando eran dos era muy sencillo, ¿no? Porque estábamos con semejanza, de un concubinato o de un matrimonio. Pero cuando son muchos, pues, ¿qué se va a repartir? Pues me imagino que por partes iguales, aplicando un criterio de lógica y sentido común, pero la ley no lo dice. La ley no lo contempla. ¿Y en esos casos? No, pues me imagino que el juez dirá, pues son 4 asociados, fallece uno y los otros 3, hay una pensión, pues repártensela entre los 3. Pero si hay esposa, entonces ya no podían constituir la libre convivencia porque debe de ser ambos libres de matrimonio. Si es divorciado, pues exhibir las copias certificadas del acta de divorcio. Si es viudo, pues también el acta de defunción de la esposa. ¿Qué más podemos agregar acerca de esta ley? Pues más que agregar, yo haría una invitación nuevamente a los señores diputados para que ya aprobada esta ley, pues nos sentemos, inviten a las gentes especializadas para tratar de llenar estas lagunas que quedaron en esta nueva ley, que no son difíciles de salvar, pero que sí resulta imprescindible que se regulen. Si no, esto, repito, va a traer un problema grave en la aplicación de esta nueva ley. Sobre todo ante tantos dimes y diretes, corre el riesgo de seguir malinterpretándose, ¿no? Sí, claro. Y ante la laguna, bueno, pues espérame, vamos tratando de clarificar qué pasa con la tutela, qué pasa con la cuestión del orden en los alimentos, qué pasa con el orden de cómo deben heredar en la sucesión legítima, que quedaron estas lagunas, y no creo que sea una cosa del otro mundo, pero habrá que hacerla. Abogado, como conclusión del tema, ¿a qué podemos invitar a nuestro público? Bueno, que tengamos un poco de tolerancia, de consideración y en estas nuevas figuras jurídicas, y me estoy refiriendo sobre todo a las gentes, que es un porcentaje importante de la sociedad, que vieron con malos ojos la ley de libre convivencia. Ese sería mi mensaje. Y cuando nuestro querido auditorio tiene alguna duda en materia de derecho familiar, ¿en dónde podemos contactarlo? Con todo gusto, 36 33 30 49 y 36 33 30 44. Y ahí estamos a la orden. A la gente que no tenga recursos, con todo gusto, hay servicio social. A la gente que tiene, sí se le cobra. Perfecto. Y nuevamente el teléfono para todas aquellas personas que no alcanzaron a anotar. 36 33 30 49 y terminación 44. Muchas gracias, abogado. Yo quiero, antes de concluir el programa, volver a hacerte esta invitación gentil a nombre de Radio Mujer a nuestro evento Amor con Sentido. Sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Especiales de Expo Guadalajara. Ahí te vamos a estar esperando con temas muy interesantes acerca de la entrega, el compromiso, la fidelidad, qué es el amor. Radio Mujer, bueno, tiene para ti uno de los eventos más esperados con mis queridas y queridos compañeros de Radio Mujer, que tú conoces muy bien, a la doctora Alicia Soltero, a Blanca Mercado, a Rolando Peña y al doctor José María Echegaray, quienes tendrán este ciclo de conferencias para ti. También habrá muchas sorpresas. Ojalá puedas estar con nosotros e invitar a todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estar. Bueno, ahora con mucha anticipación queremos hacerte la invitación para que apartes tu día, para que la agendes y puedas acompañarnos. Muchas gracias por haber estado esta tarde de martes de Derecho Familiar compartiendo con el abogado Guillermo Garro Saucedo y con Alicia Hernández un tema tan polémico pero tan interesante, en donde vale mucho la pena poder estar al tanto y saber de qué estamos hablando en materia de derecho familiar en nuestro estado. Abogado,
muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias a todo nuestro querido público. A continuación te invito a que te quedes en casa con Leti, mi querida compañera y amiga Leti Orozco de Huerta. El día de mañana yo te espero con un tema muy interesante. Miércoles, plan financiero familiar. ¿Hacia dónde nos lleva no tener un plan financiero en familia? Mi nombre es Alicia Hernández y te dejo con mucho gusto y a que disfrutes esta tarde en compañía de mis compañeros de Radio Mujer. Nos vemos el día de mañana. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.